Yo no sabía quién era Rigo Tobar. Cuando lo conocí a él, yo tenía 13 años. Un día me voy a quedar ciego. Aunque que yo llegue a quedar ciego, ¿te casarías conmigo? Y agarré y le habla por teléfono a su hermano, a Everardo, que era su manager, para pedirle los documentos. Y le dice Everardo, ¿qué te pasa, Rigo? ¿Estás loco? ¿Cómo que te vas a casar? No, yo no te voy a mandar nada. Ahí empezó el dilema con la familia Tobar. Entre los hermanos, la confabulación de esta es una intrusa, y Rigo es nuestro, y todo lo que él conlleva y lo que le pertenece a Rigo nos pertenece. Habla y me informa de que Rigo anda con una mujer y que tienen una niña. Se abre la puerta, sí, y era la fulana. La que te dijo que no. La que me dijo que no. Embarazada. Ya por segunda vez. El mundo se me derrumbó. Todo. A partir de ahí, Rigo se empieza a autodestruir y a mí ya me había destruido. Y él sabía que había hecho mal. Incluso lo dijo en un programa con Verónica Castro. Yo no le pido a Dios que me perdone, le pido que me castigue para no volverlo a hacer. Él fue cada vez a peor, a peor, a peor. Esta mujer lo hizo pedazos en todas las maneras y formas que pudo haberlo hecho. Yo varias veces me fui en la madrugada para llevarlo al hospital porque tenía sobredosis. Pero ¿quién le daba eso? Leonor. Llegó uno de los supuestos hijos a hacer escándalo y bueno, de ahí empezó el tormento. Cicatrices que marcan nuestra historia. Tu cicatriz es mi cicatriz. Es mi cicatriz. Imagínate casarte con el ídolo de multitudes, con aquella persona que hizo que la música en México tenga un antes y un después. Imagínate cómo será tu vida al lado de alguien que marcó el destino de este país musicalmente, pero que además revolucionó por completo la forma en la que se dieron los conciertos, la forma en la que el artista se relacionaba con la gente. Ese es Rigo Tobar. Y Rigo es puro amor. Así es que hoy vamos a conocer a su esposa, a su única esposa legalmente reconocida. Y vamos a saber quién era Rigo. Pero Rigo el esposo, el papá, el que dentro de su casa, en donde además estamos hoy, hizo un ambiente de familia inolvidable. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, estuvo muy linda. Oye, gracias por invitarnos a tu casa. Esto es como muy increíble, como estamos justo en el piano en donde Rigo se sentaba todo el tiempo a componer. Tenemos alrededor muchos artículos de él y tiene una energía que no les quiero decir, pero de verdad es que es muy particular. Estar aquí es como saber que está él al lado de nosotros. ¿Está aquí? Yo creo que sí, él está muy seguido, bueno, se manifiesta muy seguido en esta casa. No lo dudo. Oye, Isabel, cuéntanos un poquito. A mí me encantaría saber de Rigo el hombre, porque del artista hay un montón de información, claro, y en donde sea podemos encontrarla. Pero me encantaría saber de Rigo el hombre y de ti. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿En dónde? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo pienso que la manera como nos conocimos fue cosa del destino. Porque él viviendo en la Ciudad de México, yo viviendo en Tampico, Tamaulipas, Okay. Yo no sabía quién era Rigo Tobar, ni nunca lo había oído. O sea, ¿no habías escuchado alguna canción? No, nada. No, mira, yo cuando lo conocí a él yo tenía 13 años. Yo estaba estudiando la secundaria. Wow. Entonces, en aquellos tiempos y allá venía mucho la música en inglés, lo que era, ¿qué te puedo decir? Neil Diamond, esa época como setentera de artistas que cantaban inglés. Entonces, yo no escuchaba música tropical, no había estaciones de música tropical. Okay. Yo recuerdo que era como pop, más o menos, los covers, y había estaciones pocas
Yo recuerdo la que escuchabas era Radiorama. Okay. No sé si se escuchaba esa misma aquí, pero no, yo no tenía conocimiento de quién era Rigo Tobar. Y entonces lo conoces por casualidad. Lo conocí por casualidad porque yo tenía una cuñada que era de Matamoros. Entonces, ella estaba casada con mi hermano el mayor y mi hermano el mayor era músico. Okay. Entonces, ella sí conocía tanto a Rigo como a otros cantantes de Matamoros. Y en esa ocasión, Rigo fue a tocar a Tampico. Y ella la invitan sus hermanos que estaban de visita, la invitaron al baile, pero mi hermano no la pudo acompañar. Pero le dijo, llévate a Maribel. A la chaperona. Así me dicen allá en mi casa. Maribel, llévate a Maribel que te acompañe. Y por eso fui a dar yo a ese baile. Okay. ¿Qué sucedió cuando lo viste por primera vez? Cuando lo conozco fue en el estacionamiento del lugar. Ni siquiera creas que, estaba tocando y me subía a saludarlo. Sí. No, en el estacionamiento del lugar. Por eso te digo que esto fue del destino totalmente. Nos bajamos del coche y ahí estaba Rigo con una familia. Y nunca me he podido acordar, no recuerdo si era Mesa o algo así, esa familia. Y estaba platicando con ellos y tal, y se acercan los hermanos de mi cuñada y Rigo de Matamoros, y voltea a Rigo, ¿no? ¿Qué pasó? Y se acercan, lo saludan y le presentan a mi cuñada, y ya. Mira, ella es mi hermana y te da mucho gusto, señora, y tal. Y ella es la cuñada de mi hermana. Y entonces ahí Rigo me ve y me da la mano. Y me dice, mucho gusto, señorita. Pero viéndome, ¿entiendes? Ya la mirada matadora. Sí. Entonces, y me da la mano y ya le digo yo, mucho gusto. Y sigue platicando con todos, con la familia, con los cuñados, con los hermanos de mi cuñada y tal, pero con mi mano así. No me soltó la mano ya para nada. ¿Qué pensabas? Ay, que me suelte. ¿O fíjate, no? No, yo lo estaba viendo porque aparte platicaba muy sabroso, ¿me entiendes? Ese Rigo era un conversador nato, platicaba muy padre. Y entonces yo me le quedé viendo, pero yo creo que ni siquiera atiné a pensar que tenía mi mano. O, sí. No sé, la verdad no lo sé. Porque de todo lo que pasó en aquel entonces, ahora me vengo a dar, cada vez que platico mi historia, me vengo a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, no tuve un decir, ¿por qué me agarra la mano? ¿Por qué no me la suelta? ¿Por qué? No, yo estaba embobada viendo lo que platicaba, ¿no? Después de eso, consigue tu teléfono. Después de eso, le hablan los de su equipo y le dicen, Rigo, ya vamos a empezar. Y ya entonces se despide y ya, se va. Resulta ser que cuando estamos en el baile, en la mesa, porque en ese tiempo, fíjate, era un salón de baile, pero no como en los que Rigo tocó después, sino era como donde se hacían bodas, 15 años y esto. Ajá. Y había mesas en ese momento todavía. Y entonces nos manda a llamar. Manda uno de los trabajadores que si queríamos tomarnos unas fotos con él. Una foto. Él ya traía un equipo y traía fotógrafo. Y cuando terminó la primera tanda, fue cuando nos mandó llamar. Y subimos todos. Y ahí me pidió mi teléfono. Porque para esto dice, nos tomamos la foto todos y demás. Y le dice, oye, Germán, a mí tómame una con la señorita. Misma foto que yo nunca vi. En mi vida la vi, no sé dónde la guardó, qué hizo con ella, no sé. Entonces, así fue como yo le di mi teléfono. Pero al siguiente día me lo encontré. Okay. Me lo encontré porque yo estudiaba en el hotel donde él se hospedaba, era el Hotel Inglaterra, estaba a 2 calles de mi casa. Uh-huh. Y de mi casa a una calle estaba mi escuela. Pero enfrente del hotel hay la plaza principal, la plaza de armas, y hay una refresquería, y bueno, lo hace la gente de ahí, del pueblo, se pasean en el centro. Entonces, al siguiente día era Día del Maestro, pero no nos habían avisado si había clases o no, porque yo tenía clases los sábados. Y entonces fuimos, pero no hubo clases. Pues vámonos al Globito, ¿no? Pero nos fuimos al Globito, que era la refresquería, y
Y dice uno de mis amigos, no, mejor vamos a desayunar aquí al Inglaterra. Nos metemos al restaurante, todos, éramos como 10. Y ahí estaba Rigo sentado. Y te reconoció Por inmediatamente. supuesto. Cuando yo entré, haz de cuenta que él estaba sentado. Esa güerita yo la conozco. Él estaba sentado con el guitarrista. ¿Qué? Se llama César Alejandro Herrera. Todavía lo veo, es mi compadre y es nuestro compadre. Y estaba con él. Y cuando entramos entre todos, de repente me ve, se me queda viendo y se levanta de la silla. Y, señorita, señorita. Y volteo yo y lo veo. ¿Puedo hablar con usted? Y, sí, ya me acerqué yo y ya me dice, ¿cómo ha estado? ¿Qué le pareció el baile? ¿Le gustó mi música? Ah, porque eso siempre él preguntaba, ¿eh? Siempre quería saber si a la gente le gustaba su música. Y ya le dije yo que sí, que me había gustado mucho y que yo la verdad no lo conocía, pero que sí me había gustado su música y el baile y todo. Para esto ya me había invitado a sentarme, me senté y todo. Y entonces me dice, entonces, si le gustó, yo la puedo invitar al baile de hoy. Hoy voy a tocar en Torreón, me dice. Y si usted gusta, yo aquí tengo mi autobús, me dice, y le invito. Yo le prometo que yo mañana la regreso. Y en ese momento, mira, me paré y le dije, no, señor Tovar, yo solamente viajo con mi papá. Muchas gracias. Y me di la vuelta y me fui. Y él se quedó así. Y hasta ahí. Pero él ya tenía mi teléfono. Y entonces después te empieza a llamar. El martes, esto te estoy hablando que era el sábado. Ajá. El martes ya me estaba hablando por teléfono. Y a partir de ahí todos los días me hablaba. ¿Qué fue? ¿Cuál plática recuerdas que haya hecho que este sentimiento de interés, de atracción hacia él sucediera? Bueno, es que él platicaba muchas cosas. Y te digo, platicaba muchas cosas muy sabias, muy interesantes, ¿me entiendes? Y bueno, primero me empezó platicando de él, de su familia, de sus hermanos, de su mamá. O sea, como que me empezó a empapar, me empezó como a integrar a su vida de familia, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, pues, no sé, platicábamos mucho de muchas cosas. Yo le platicaba de mi familia también, de mis hermanos, sobre todo de la relación que yo tenía con mis hermanos. Porque la de él era muy, muy integral y la mía no. Pero la mía no, porque yo era como el sándwich de la familia. Okay. O sea, tengo 3, fueron 3 hermanos mayores y a los 8 años nací yo. Y después de mí a los 4 años nacieron 2 hermanas. Entonces yo era muy solitaria. Yo no tenía mucho que ver ni con los grandes ni con las chiquitas. Entonces, eso era algo que también, pues, platicábamos mucho, ¿me entiendes? Entonces, él sentía, yo creo, como que yo no quería a mis hermanos, porque él decía, no, pues es que yo no sé, no, pues es que ellos se fueron, no, pues es que ellos no están nunca, no, es que, además, mi hermano, el mayor, era muy bully, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, había cosas que a mí no me gustaban, pero pues era tu hermano el mayor y había que respetarlo. Claro. O sea, la manera de vivir en aquellos tiempos. Claro. Y bueno, eso en sí era de lo que más platicábamos. ¿Cuántas veces viste a Rigo después de aquella primera vez? 3. Antes de que se casaran. 3 veces. 3 veces. Ok. Sí, haz de cuenta que la primera vez que fue en ese mes de mayo, fue como a finales de mayo, como a los 15 días, él fue a visitarme. Y luego de ahí lo vi en junio y ya no lo volví a ver hasta septiembre, hasta agosto finales. Y entonces llega el 2 de septiembre. ¿Qué significa el 2 de septiembre? El 2 de septiembre me casé. ¿Cómo te pidió matrimonio? Bueno, él primero, es que se suscitó una situación ahí. En aquel tiempo, no sé, tú estás muy joven, pero en aquel tiempo teníamos 2 meses de vacaciones.
desde junio hasta entrábamos el 2 de septiembre a la escuela. Entonces, la familia de mi mamá es de Monterrey. Y nosotros, mi mamá, cuando llegaban las vacaciones de verano, agarraba a sus 3 niñas y vámonos para Monterrey. Y nos pasábamos los 2 meses con mi abuelita. Entonces, te digo, yo vi a Rigo en junio y luego ya no volví a saber de él. Ya no me hablaba por teléfono. Se fue llegaron las vacaciones y me fui a Monterrey. Normal, todo, yo seguí mi vida. Cuando regreso de vacaciones, me dice mi cuñada, que era la que se había quedado en la casa, porque vivían con nosotros. Me dice, ¿te ha estado hablando Rigo? Le dije, ah, sí. Dice, sí. Ha estado hablando, todos los días habla. Y ya la última vez, ayer, habló y hasta estaba enojado. Ah, caray, le digo, ¿y por qué estaba enojado? Porque él piensa que te estoy negando. Me dijo, háblale, ¿no? Sí, le dije, mañana le hablo. Porque era ya en la noche. Sí, mañana le hablo. Al siguiente día le llamé, como a las 10 de la mañana, y haz de cuenta, el primer timbre, él contestó el teléfono. Ok. Y ya le dije que era yo, y ay, güerita preciosa, pero ¿dónde estabas? Es que te escondiste. Estaba yo tan mortificado porque pensé que nunca más iba a volver a hablar. Bueno, no hubieras visto todo lo que me dijo ese día. Y entonces me dijo, es que yo quiero ir a verte, yo quiero ir a Tampico, pero quiero conocer a tu papá, porque yo le quiero decir que me quiero casar contigo. Y dije, ah, bueno, está bien. ¿Y tú sí. querías casarte con él? Yo no había pensado en... Ni se me había ocurrido. No, ya tenía 14 años, pero Okay. tampoco lo había pensado, ya era grande. Entonces, llega y me... bueno, me dice, yo me voy, hoy me voy. Y en la noche me llama y me dice, no conseguí boleto, pero ya tengo mi boleto para irme en la mañana, porque solamente había 2 vuelos a Tampico, por Mexicana de Aviación, en las 7 de la mañana y en las 7 de la noche. Y el de la noche no lo consiguió. Bueno, al siguiente día agarró el de las 7, a las 10 de la mañana él ya estaba en el hotel instalado y todo. Y entonces me dice, me habla y me invitó a salir. Nos fuimos a la playa porque quería hablar conmigo. Y entonces ahí fue donde me preguntó, me dijo, mira, yo estoy muy enamorado de ti y quiero casarme contigo, pero te quiero preguntar algo. ¿Qué me quieres preguntar? Es que te quiero comentar, yo tengo una enfermedad. Okay. Y esta enfermedad va a ir avanzando. Y entonces agarró un periódico y lo hizo rollito y se lo puso en el ojo. Mira, me lo puso a mí. Lo que tú ves por ese agujerito, eso es lo que yo veo, porque yo no veo como los demás. Yo no veo para los lados. Y esta enfermedad va a ir avanzando. Y un día me voy a quedar ciego. Y entonces, si yo me quedo ciego, me dijo, yo un día me voy a quedar ciego y no sé qué tan difícil pueda ser para ti convivir con un hombre ciego. Entonces, te pregunto, aun que yo llegue a quedar ciego, ¿te casarías conmigo? Y le dije, sí, me casaría contigo. En ese momento ya estabas muy enamorada de él. Mira, yo no sé si estaba muy enamorada de él, pero estaba muy encariñada. O sea, para mí ya era alguien que formaba parte de mi vida. Es importante aclarar que ahí Rigo todavía no era esta súper estrella que fue, ¿no? Como te dije antes, Rigo tocaba en salones de baile. Sí, Rigo ya tenía 5 discos grabados y Rigo ya era alguien conocido en toda la República y hacía giras a Estados Unidos. Porque Rigo vino de Estados Unidos, allá empezó su carrera. Entonces él ya tocaba en todos lados, pero no era el Rigo que ustedes conocen. ¿Me entiendes? Y entonces habla con tu papá. Después de ahí me quiero casar. Le dije que sí, y entonces ya nos regresamos al hotel. Y cuando estábamos, para que él recogiera sus cosas y nos fuéramos a casa, ahí estaban esperándonos mis hermanos. Que por eso mucha gente se agenció, se inventó una leyenda urbana, que ahora resulta que mi papá hasta con pistola lo obligó a casarse y no sé qué tanta tontería dicen, pero está padre porque así se generan las historias para que sigan hablando de ti, ¿no?
Y bueno, entonces ya llegamos y ya él habló con mis hermanos. Dijo, no, es que yo vine a proponer matrimonio y todo y quiero hablar con su papá. Ah, dijo, sí, vamos a la casa. Le dijo mi hermano, y venció el mayor. Nos fuimos a la casa y ya llegamos y estaban, ahí nos sentaron en la sala, estaba mi mamá, mi papá no estaba, pero dijeron, ahorita viene ya para acá. Llegó mi papá. Estaban, ves los juegos de sala de antes, que era el grande de 3 piezas, el de 2 y el de 1. El de 1. Entonces mi mamá y mis hermanos estaban en el de 3, nosotros en el de 2, y pues estaba el trono para el rey cuando llegara, ¿no? Y entonces llega mi papá. ¿Y tenías miedo? Y se sienta. Espérame, No. no, nerviosa, algo, no. No. Tú estabas muy clara en que todo iba a Sí. salir bien. Sí. Ok. Y entonces ya llega mi papá y se sienta. Y me dice, bueno, querían hablar conmigo, pues aquí estoy. Y le dice mi marido, le dice, sí, es que, y se levanta. Pero Rigo tenía una manera de que cada vez que se levantaba, se retiraba el pantalón. Mm. Mira, Malú está diciendo que sí. Se retiraba el pantalón. Así, muy formal. Y entonces se levanta y le dice, pues yo que me quiero casar con ella. Y mi papá se le queda viendo. Se le queda viendo y me ve a mí y me dice, ¿y tú te quieres casar? Le digo yo, sí. Y le dicen, papá, siéntate. Se sienta Rigo. ¿Y tú qué tienes para ofrecerle a mi hija? Le dice, y Rigo, como siempre. Y ya confianzudo, porque él era así. Pues mira, suegro, yo, para empezar, todo mi amor. Y se le queda viendo a mi papá y le dice, y él se da cuenta, ¿no? Se queda viendo a mi papá así y le dice, bueno, pero también tengo una casa. También tengo una casa. Yo tengo una casa. Es mi casa. Y está allá en México. Y entonces, y yo soy músico. Yo tengo un grupo tropical y yo trabajo y bueno, ya ahí se desplayó, ¿no? Todo lo que él hacía y todo. Yo soy cantante, soy compositor, y tengo éxito. Ya tengo 5 discos grabados. O sea, se vendió. Sí, Rigo claro. era así. Rigo era de los que no. Él lograba lo que quería. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, dijo mi papá, bueno, pues, pero al final le dijo, pero una cosa sí te prometo, suegro, que a ella nunca le va a faltar nada. ¿Lo cumplió? Hasta el día de hoy. Entonces ya, resulta que le dicen, papá, bueno, pues, y a ver cómo le van a hacer, o cuándo piensan casarse, o qué. Y y le dice Rigo, le dice, yo voy a... bueno, yo puedo organizar todo y nos casamos en México para... Y le dicen, papá, no. Te casas aquí. Y en el registro civil. Dijo Rigo, sí, está bien. Nada más necesito ver qué se ocupa de los documentos y todo, perfecto. Y ya le dijo, bueno, yo me voy a regresar hoy a México. Porque en ese momento le dice, ¿puedo utilizar el teléfono? Sí, claro, le dicen papá. Y agarra y le habla por teléfono a su hermano, a Everardo, que era su manager, para pedirle los documentos. Dijo, mándame mi acta de nacimiento y tal y tal. Y le dice Everardo, ¿qué te pasa, Rigo? ¿Estás loco? ¿Cómo que te vas a casar? No, yo no te voy a mandar nada. Ahí empezó el dilema con la familia Tobar. Entonces, bueno, pues resulta que ya va Rigo, y Rigo nunca mentía, ¿eh? Entonces ya fue y nos dijo, no, pues mi hermano no me quiere mandar los papeles, entonces voy a tener que regresarme a México para traerlos yo. Y por ahí, pues ya que yo le fuera al registro civil y qué más necesitaba aparte del acta. Y ya se regresó y yo fui, ya investigué, me dieron la solicitud y demás, y al siguiente día regresó con sus documentos. Ya tenía yo la solicitud, pero no podíamos ingresar la solicitud. Esa se llevaba hasta el momento que te ibas a casar. Pero necesitábamos los estudios de sangre, los análisis clínicos. Bueno, ese día que llegó, fuimos y nos hicimos los estudios.
y se fue a tocar, porque él tocaba ese fin de semana cerca, ay Dios mío, tocaba en Poza Rica, en Tuxpan y en Pueblo Viejo, creo, esos 3 días. Y entonces, bueno, ya nos hicimos los estudios y se va a tocar. Al siguiente día regresa. Ese día llenamos las actas de la solicitud de matrimonio y no tenía fotografías, pero en aquel tiempo no había fotografías instantáneas. Ujú. Entonces tenías que ir a tomarte una fotografía y se tardaban como una semana en entregártelas. Entonces él traía la credencial del sindicato de música. Le quitó la foto. Le arrancó la foto, pero luego, como tenía sello, Se veía ahí. tenía una esquina con sello y le estuvo ahí hasta con alcohol, hasta que le quitó esos pedacitos azules del sello. Y esa fue la foto que puso en la solicitud de matrimonio. Oye, Isabel, en ese momento, ¿tú cómo imaginabas que iba a ser tu vida con él? Mira, yo me imaginaba una vida muy feliz con un hombre tan gracioso y tan simpático y tan lindo y tan platicador y demás. Yo dije, no, pues estoy del otro lado, ¿no? Voy a ser la más feliz en este matrimonio. ¿Y pasó? Sí fui en un principio no. Y ya después sí fui muy feliz. Muy, muy feliz. ¿Se casan el 2 de septiembre? Bueno, se vuelve a ir a trabajar Ah, ok. y vuelve a regresar. Ok. Y venía su hermano José Ángel con él, que yo no lo conocí, pero me dijo. Pero no nos pudimos casar porque era 1 de septiembre y era día del informe y estaba cerrado el registro civil. Y se volvió a ir a tocar. Y regresó el siguiente día. Y fue el día que ya no venía con nadie. Y fue el día que nos casamos, 2 de septiembre. ¿Cómo fue tu boda? Ah, pues fue muy chistosa porque fíjate que nos fuimos al registro civil. Ujú. Y llegamos ahí y entregamos la solicitud, nos casó una mujer, una juez. Y bueno, pues se llenaron todos los papeles y demás, y a la hora que pregunta la juez cómo nos íbamos a casar, por bienes mancomunados o sociedad conyugal. Y mi papá volteó a ver a Rigo porque pues, y dijo, ¿el sociedad conyugal? Y bueno, ya después de eso, pues ya firmamos, nos tomaron las fotos y demás. Y bueno, Rigo era el más feliz. Y tú ves las fotos de matrimonio y yo estoy toda seria. Y yo no sé si en ese momento dije, ¿Qué hice? ¿qué hice? ¿O no entendías aún en lo que te habías no, metido, tal vez? Yo creo. Ujú. Pero él estaba sonriente en todas las fotos. Bueno, de ahí nos fuimos a comer a un restaurante que se llamaba el restaurante Diligencias. Un restaurante muy bonito, muy grande, que había en Tampico, ya no existe. Y después de que comimos, nos fuimos, se fueron mis hermanos y le dice Rigo a mi papá, ahorita los alcanzamos. Tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas, casi. Y le dice a mi papá, no, ¿cómo estuvo? No, le dijo, ahorita los alcanzamos. Y dijo mi papá, ¿tienen algún lado donde ir? Sí, pero ahorita vamos para la casa. Bueno, yo creo que mi papá pensó algo extraño y a donde me llevó fue a una joyería para comprarme mi anillo de compromiso. Ay, qué bonito. Uh-huh. Fuimos a la joyería, Casa Moral se llama, creo que todavía existe. Y ahí me compró un anillo, era un anillo pues chiquito, de un diamante chiquito, porque era lo que había en el pueblo. Y me dijo, ya te prometo que después te lo voy a cambiar. Y bueno, ya después de eso nos fuimos a la casa, y ahí estuvimos, y en la noche, en la tarde, ya como a las 6, ya Rigo se fue otra vez al hotel, porque ya iban a pasar por él para irse. Pero él ya había tocado los 3 días ahí, y ya se regresaba a México para irse a tocar a otro lugar. No sé a dónde era, si era Nuevo León, Coahuila, creo que Coahuila otra vez. Y entonces le dijo a mi papá que le quería pedir un favor, que si yo me podía quedar en la casa y que él regresaba a la siguiente semana por mí, porque no tenía sentido que me fuera a dejar, que me trajera solita y me dejara ahí sola y él se fuera a tocar. Y mi papá le dijo que sí, y ya, regresó a la siguiente semana por mí. Él era el más feliz, llegamos a la casa, es que en la casa vivían sus 3 hermanos. ¿Ya en la Ciudad de México? Sí. Ok. Entonces, él estaba muy feliz y él pensó
que sus hermanos nos iban a recibir con bombos y platillos. Y no fue así. No. ¿Y cuánto tiempo este primer pedazo de tu matrimonio lo viviste con tus cuñados? ¿Cuánto tiempo estuviste así? Estuve así bien poquito porque yo me fui. Yo no aguanté vivir con ellos y me fui. ¿Te trataban mal? Mira, no me trataban mal de que me insultaran o me ofendieran, sino que siempre había, cosas como insinuaciones. Por ejemplo, José Ángel vivía con su mujer y tenían un bebé, pero la mujer había sido amiga de una mujer que había tenido relaciones con Rigo. Entonces ella toda la vida estaba hablando de ella. Y que esto pasaba, y que lo otro pasaba, y que cuando se fue agarró a besos los trajes de Rigo y para despedirse, era un constante, ¿me entiendes? Y la otra, la mujer de Silvano, tenía una hermana que había tenido sus que veres con Rigo, y la invitaba a la casa, cuando Rigo no estaba, ¿me entiendes? Entonces había todo ese... Everardo no, Everardo él era muy reservado, él era soltero. Y él era muy reservado, él se iba a trabajar, porque en ese tiempo ellos todavía no habían abierto la oficina propia. Ellos trabajaban, los representaba un matrimonio. Y Everardo trabajaba, iba a la oficina con ellos, porque él estaba empezando como a aprender el movimiento para cuando se montara la oficina. Y entonces Everardo, él no se metía, y en las noches él siempre salía. Salía de fiesta y llegaba ya en la madrugada, ya se levantaba por ahí de mediodía y se iba a trabajar. Y esa era la vida de Everardo. Y en fines de semana se iba con ellos. Y Rigo viajaba mucho. Sí, siempre, o sea, desde que yo lo conocí, él tocaba todos los fines de semana. Se iba el jueves para llegar dependiendo, si era en el Estado de México, por decirte algo, pues no. Salían de la casa el viernes al lugar y regresaban. Pero cuando era lejos, Veracruz o cualquier Tabasco y eso, entonces sí se iban desde el jueves, a veces desde el miércoles. ¿Cómo te fuiste adaptando tú de ser una niña de casa, que iba a la escuela, regresaba, que tenía una vida familiar muy estructurada, a volverte la esposa? Porque eso fue el cambio más radical. ¿Cómo lo viviste? Es que en un principio no me costaba trabajo la convivencia con Rigo. El problema era cuando Rigo se iba a tocar, porque me dejaba con las señoras estas, que me quedaba yo con ellas. Aparte, ahí vivía Leonor. Ella era la sirvienta. Porque a Leonor yo la conocí desde el día 1. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, era así como que una confabulación para joderle la vida. Bueno, no sé si puedo decir palabrotas. Sí, no te pues preocupes, aquí se puede. ¿Me entiendes? Era entre los hermanos la confabulación de esta es una intrusa y Rigo es nuestro y todo lo que lo conlleva y lo que le pertenece a Rigo nos pertenece. Y cuando ellos se iban, entonces era ahora que se quedan ustedes para seguirle siendo la vida imposible. Te fuiste. Y me fui. Yo me casé en septiembre del 76, para mayo, junio del 77, y yo agarré mis cosas y me fui a mi casa con mis papás. ¿Y tu papá qué te dijo? Mi papá fue por mí. Ajá, qué bien. Sí, mi papá fue por mí. Porque yo hablé con ellos y les dije, es que pasa esto y yo no estoy contenta y yo estoy muy triste y yo quiero ver a mi mamá y quiero ver, aunque mi mamá me visitaba mucho, pero no era el ambiente el que no cooperaba, ¿me entiendes? Entonces me fui y ahí fue, pero Rigo lo tomó como, ¿cómo te puedo explicar? Él quería mucho a su familia. Entonces, en ese momento, él no podía aceptar que se portaran de esa manera. ¿Me entiendes? No porque yo mintiera, sino porque no los hacía tan malos. Ajá. Él le echó la culpa a su enfermedad.
¿Me entiendes? Como que, bueno, me dijo que sí, pero a lo mejor sí es eso lo que le está afectando, el tener que ayudarme a subir la escalera, el tener que sentarme en la mesa o al darme la taza de café tener que decirme, aquí está la taza, ponerme la mano, cosas así. Yo creo que eso fue porque él, en ese momento, en lugar de irme a buscar, lo que hizo fue irse a Londres a buscar la cura para su vista. ¿Me entiendes? Cosa que fue un fraude. Eso te iba a decir, cosa que no bueno, funcionó. omití decirte que cuando nos casamos en septiembre, en octubre salió el LP de La Sirenita. Y entonces, y ahí al empezó, cielo. Exactamente. Y empezó el más trabajo, y empezó el quedarme más tiempo sola, y así, ¿me entiendes? Entonces, pues ya eran cosas que yo ya no toleraba, ¿no? Y por eso me fui. Entonces, ¿cuándo vuelves con él? Él aprovecha y se va a Londres y está 4 meses allá. Yo no supe nada de él en ese tiempo, ni él de mí. Regresa en noviembre, pero el primer baile en el que tocó fue en Tampico. Casualmente. Casualmente. Y llegó a mi casa. Llegó con su hermano Everardo, con su hermana Ilsa, él. O sea, iban a echarme montón todos para que regresara. Resulta, ¿no? No me querían y hasta fueron con él. Y entonces, y me dijo él que, bueno, nos invitó al baile y fui al baile con mis papás, pero al siguiente día le dije, yo no voy a regresar. No voy a regresar hasta que esa casa, hasta que vivamos tú y yo solos. Entonces, se fue muy triste y desconsolado, pero yo no sabía el complot que había detrás. A la semana, no ni a la semana, como a los 4 días, me dice mi papá, oye, mija, voy a ir a México, ¿me acompañas? Yo viajaba con mi papá cuando era niña, mi papá era trailero. Okay. Entonces yo viajaba con él y luego cuando venía a México, yo lo acompañaba, porque después mi papá tuvo un tema con la empresa con la que él trabajaba y los trabajadores demandaron. Entonces mi papá después venía cuando eran las audiencias y todo eso. Entonces mi papá me dijo, hija, me voy a ir a México, ¿me acompañas? Voy a ir a ver los papeles, porque así decía él, los papeles. Ah, sí, papá, claro que sí. Ya tenía también ganitas de salir de no hacer nada en mi casa. Y vine. Entonces mi papá tenía un amigo en la Colonia Guerrero que tenía un hotel. Y ahí era donde llegaba mi papá con su amigo el Gachupín, le decía. Entonces, resulta que llegamos ese día y según esto fue a ver los papeles. Y ya en la tarde regresó, fuimos a comer y ahí estuvimos ahí, pero pues en ese tiempo los hoteles, bueno, en ese tiempo yo creo que en todos, los hoteles humildes no tenían tele ahí, tenían la tele en el lobby. Y ahí iba la gente y se sentaba a ver la tele. Entonces me dicen, papá, hija, vamos a ver la tele un ratito. Sí, pa. Bajamos, estuvimos ahí viendo la tele. De repente se sale mi papá y luego regresa y me dice, oye, mija, te hablan allá afuera. Le digo, ¿a mí? Pero como yo tengo primos que vivían ahí, bueno, ya no, pero vivían ahí en La Guerrero, yo pensé que era alguna de ellas, ¿no? Y salgo y abro la puerta del hotel y el carrazo de Rigo ahí. Y Rigo así, mira, por la ventana, esperando que yo saliera. Y me dicen, papá, habla con él. Sí, pa, ya fui. Ya me dice, güerita preciosa, te invito a cenar. Es que quiero platicar contigo. Te quiero proponer algo. Bueno, sí, vamos. Ya, me subí al carro, nos llevaron me acuerdo que tenía un chofer güero, que se le decían el Play. Y ya le dijo, Play, llévanos al jardín. Había en Insurgentes, después de la Glorieta, había un restaurante de cabrito. Por ahí lo pueden investigar. Estaba en el segundo piso, el restaurante Jardín se llamaba. Y fuimos al restaurante Jardín. Y ya ahí
pues me lavó el coco, ¿no? Y no, es que mira, y ya tengo un lugar en donde vamos a vivir solos y ya les pedí que desocuparan la casa, pero en lo que la desocupan, yo no quiero que te vuelvas a ir, primero vamos a vivir en unos lugares amueblados, dice, para en lo que ellos desocupan y luego arreglamos la casa como tú quieras, la decoras, la haces, bueno, lo que yo quisiera, eso se iba a hacer. Y así lo hicimos. Ya no regresé al hotel. Se fueron a vivir a estas suites amuebladas. ¿Y cuándo llegan a esta casa? No, esto ya fue mucho después. Mira, estuvimos un año en esas suites, ahí me embaracé. Porque ese era otro tema, que Rigo quería que yo tuviera hijos. ¿Y tú querías hijos? Yo ni siquiera pensaba en tener hijos. Ni quería ni no quería. O sea, no era algo que no estaba en mi mente. Entonces, pero yo creo que tampoco me embarazaba por el estrés que tenía. Porque cuando llegamos a vivir a ese lugar, ay, no recuerdo, pero creo que como a los 4 o 5 meses, no recuerdo exactamente cuándo me embaracé, pero me embaracé ahí, en ese lugar. Ok. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pues esto ya era el año 78 y me embarazo. Ahí estuvimos y a finales de año, en diciembre, nos fuimos a Matamoros. Allá pasamos el año nuevo, la Navidad no, pero el año nuevo sí. Y entonces él me dijo que quería que me quedara ahí porque quería que mi hija naciera en Bronzeville. Tu primera hija es Malú. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, él quería que naciera allá, en Bronzeville, y me quedé allá. Y otra vez la historia, ¿me entiendes? Pues en la casa, me dejó en la casa de su papá, pero en la casa de su papá vivía su hermana con sus 6 hijos y otro hermano de Rigo, que el otro hermano, él estaba enfermito, él tenía, ¿qué tenía? Epilepsia, exactamente. Okay. Él tenía epilepsia. Entonces, él era como un niño, pero era muy lindo. Heraclio se llamaba. Y entonces, la verdad es que yo no aguanté. Mi hija iba a nacer en marzo. Entonces, yo la verdad es que en febrero dije, bye, no puedo más. Yo le hablé y le dije, Rigo, no puedo. Ya no puedo estar aquí. Se pelean mucho, hablan a gritos. Todo el tiempo hay problemas, regaños y no puedo. Me dijo, no te preocupes. Dice, mira, yo compré un carro allá en Matamoros y ya se lo entregaron a mi hermano Silvano. Le voy a hablar a mi suegro para que vaya por ti y te traiga en el carro. Bueno, porque ya no me iban a dejar viajar en avión. Ya estaba muy avanzado tu embarazo. Entonces ya llega mi papá en la mañana, me trae a México, todo el camino me la pasé volviendo el estómago, llegué con la cara toda así pintita como de sangre, del esfuerzo que hice. Total, llego y ya estaba en mi casa, ya estaba feliz y ya estaba en la casa, ya no estaban los hermanos, solo estaba Everardo, pero los otros 2 ya se habían ido. Y entonces, Rigo se estaba arreglando porque él iba a Matamoros a un festival. Y entonces, pues ya llego yo, me llego a dormir, y él se va, y en la madrugada se me rompe la fuente. Y la que me lleva al hospital es Leonor. Wow. Ella me lleva al hospital y me tienen que hacer una cesárea de emergencia porque ya había roto la fuente y demás. Y pues ya Rigo regresa al siguiente día, nada más fue al festival, regresó y ya, así fue como yo volví a esa casa. Ya vivimos felices y Everardo al poco tiempo ya había comprado su departamento, Everardo al poco tiempo se fue y nos quedamos ya solos. Oye. Y esto fue en el 79, estuvimos ahí hasta febrero del 81. Cumple ella años el 22 y el 23 nos venimos a esta casa. Y aquí, ¿cómo es esta relación con Rigo? ¿Cómo era ver a Rigo siendo papá? No siendo la estrella, que seguramente abría la puerta y entonces se ponía el traje de Rigo Tobar, el súper famoso. Pero aquí adentro, ¿cómo era? Aquí adentro Rigo era un hombre normal. Era un hombre que
convivía, se la pasaba jugando con los niños. Bueno, dormía mucho, porque pues en la noche estaba Desgastado. despierto toda la Claro. noche, pero dormía mucho, jugaba mucho con los niños, los cuidaba. Yo me iba al súper y ahí los ponía a dormir con ellos, las niñas las bañaba, y luego era muy chistoso porque llegaba de tocar. Por ejemplo, llegaba a las 7, 8 de la mañana y llegaba y se sentaba a tocar en el piano, en lo que yo le preparaba el almuerzo. Y él estaba aquí tocando, muy inspirado, y allá arriba estaban los gremlins asomándose por el balcón, y terminaba arriba de tocar y le aplaudían. Ah. Y entonces Rigo aquí, gracias querido público, les decía. Sí, jugaba mucho con ellos, ¿Te cocinaba? ellos, cocinaba. Bueno, a mí Rigo me enseñó a cocinar cosas que a él le gustaban, pero cosas que él comía en Estados Unidos. Había una carne que hacía como carne molida, así con especias, pero luego le ponía una cosa que la espesaba, como un gravy. Ujú. Ese platillo él me lo enseñó a hacer. Y luego hacía otras cosas, o sea, me daba muchas indicaciones, porque por ejemplo los chiles rellenos, que eran su platillo favorito, Ok. aquí en México los hacían de cierta manera, Ujú. como guisado, y le ponían más chile picado, y no, eso no, así no me gusta. Y tenían que ir capeados, pero sin romperse. No, bueno, él era así, él Sí. era muy puntual para muchas cosas. Entonces, pues cuando estaba aquí nos la pasábamos muy bien. En este piano te compuso una canción. Cuando llegamos a vivir aquí, al poco tiempo, porque un tiempo tuvo otro, este piano se quedó en la otra casa. Ok. Y después, cuando grabó la primera película, se lo llevó a un teatro, porque este piano sale en una película. No recuerdo exactamente, creo que es en Vivir para Amar. Entonces se lo lleva ahí, y de ahí se lo traen para acá. Entonces, cuando este piano llega es cuando compone esa canción. ¿Qué es cuál? Se llama Cuando llegaste tú. Ok. Y cuando termina de componerla, me dice, esta canción te la regalo, es para ti, me dice. Y esta queda en señal de que esta es nuestra casa y es aquí donde vamos a vivir con nuestros hijos y vamos a ser felices. Ay, qué bonito. Uh-huh. Y esa fue. Oye, Isabel, y en este transcurso de que él se vuelve tan famoso, ¿no era celosa? Porque, o sea, se le arrojaban, literalmente las mujeres se le arrojaban, y era una fama así que yo creo que no podemos tener la magnitud de claridad de qué tan famoso era, porque era otra época, en donde no había todos los elementos que hoy tenemos a nivel de tecnología, de difusión, ¿no? Era otra época. Y las mujeres realmente se le aventaban. ¿No era celosa? ¿No te generaba inseguridad? ¿No tenías temas con él por eso? No me generaba inseguridad. Sí era celosa, pero te voy a decir que yo no era celosa de las fans, ni de los bailes, ni de nada de eso. Ni tampoco me ponía a pensar si acaso después de un baile llegaba y se metía porque él todo el tiempo estaba hablando. Él hablaba por teléfono antes de irse a tocar, estuviera donde estuviera, y hablaba cuando ya había terminado de tocar. Si tenía ahí a alguien a un lado mientras me estaba hablando, pues yo no lo sabía. Y yo nunca lo llegué a ver con una mujer. Aquí a esta casa nunca le habló nadie y nunca lo vino a buscar nadie. La casa era estaba en otra dimensión, yo creo. Pero él nunca permitió que aquí viniera alguien a molestar. Este era su lugar seguro, era el templo para él en donde vivía pues la gente más importante, además de sus hermanos, que entiendo que eran muy, muy, muy importantes para él. Aquí estaban sus hijos. Tuvieron 3 hijos. Sí. Malú, Elvia y Gibran. ¿Cómo fue la infancia de tus hijos con Rigo como papá? Pues yo creo que fue muy feliz, porque era un papá barco totalmente. Sí. Ese era, oye, es que fíjate que ya reprobó, no sé qué. Ay, no te preocupes, mija, ¿te gusta cantar? Yo te voy a hacer un grupo cuando seas grande. Cosas así.
Entonces, era un papá muy barco y yo creo que, yo quiero pensar que ellos tuvieron una infancia muy feliz, fíjate. Porque eso sí, les demostraba el cariño como fuera, como fuera. Tenía sus detalles, Claro. pero porque luego los invitaba a comer y yo los arreglaba y todo, y ahí estaban sentados y llegaba tarde o no llegaba. Entonces, yo quiero pensar que estaba ensayando, que estaba tocando, que estaba haciendo algo Sí, sí. que no le permitiera llegar a tiempo. Aunque también te voy a decir que Rigo no tenía noción del tiempo. Muchas veces aquí me tocó que tenía la entrevista a las 12 y él estaba dormido. Llegaba Everardo y estaba aquí sentado esperando. Rigo, ya son las 11. Rigo, ya son las 11:15. Le gritaba y ahí voy y ahorita voy. Pero él no tenía noción del tiempo. Yo pienso que era por el cansancio. Rigo trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues siempre estaba cansado. Tuvieron una vida muy linda. ¿En qué momento se rompe? Se rompe en el momento después de que, cuando fallece Berardo, hazte cuenta que cuando fallece Berardo en el temblor, después Del de 85. eso, sí, después del temblor es cuando todo se derrumba. Porque a mí muere Berardo. Y luego uno de sus achichincles, el que tenía de chofer en ese entonces, ya no era el Play, era otro, se llamaba Javier. Ese me habla y me informa de que Rigo anda con una mujer y que tienen una niña. Okay. Me da la dirección y todo, y yo fui a checar si era cierto o no. Y la vi y hablé con ella, y ella me dijo que no era cierto. Pero yo ya tenía en ese momento la duda. Uh-huh. Cuando yo la veo y hablo con ella y todo, le hablé a Rigo, estaba en Ciudad Victoria, estaba en casa del procurador, y a casa del procurador le hablé. Uh-huh. Y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de enterar de esto. Y, porque te voy a contar. Nuestro matrimonio estaba platicado y él siempre me dijo, es que déjame trabajar. Yo no quiero que a mis hijos les falte nada, yo quiero llegar hasta lo máximo donde pueda llegar. Esto no va a durar para siempre. Siempre me decía esas cosas, ¿verdad? Y yo no te voy a fallar, el día que yo dije que me casaba y que quería tener una familia y quiero conservar a mi familia. Esas eran las pláticas que nosotros teníamos, ¿me entiendes? Entonces por eso yo nunca andaba hurgando a ver quién está, con quién está no. ¿Me entiendes? Y él tenía esa consigna de siempre estar en contacto, así estuviera en Estados Unidos, ¿eh? Y entonces cuando yo me entero de eso, pues no está fácil. Claro, se te cayó por completo. No, ahí todavía no. Resulta que entonces ya me entero, le hablo a la casa del procurador, me dice, ahorita ya voy para México, allá hablamos. No, pero que no sé qué, y que me dijo, y que ya sabes, ¿no? Cómo nos ponemos las mujeres. Yo necesito respuestas. Sí. Entonces, me da la oportunidad de ese tiempo de que no viene, de yo pensar y decidir por mí. Y cuando él llega, le dije, ¿sabes qué? Tú dices que no es cierto, yo ya fui, ya lo corroboré. Entonces, yo creo que mejor es que nos separemos un tiempo. Porque ya no confío, ya no estoy a gusto, ya no estoy contenta. Y entonces me dice, ok, está bien, me voy a quedar en el terreno. Ahí era en donde ensayaban. Sí. Y entonces se va al terreno, mi papá estaba trabajando con él, mi hermano estaba trabajando con él. Mi hermano era bajista y mi papá estaba en la cuestión de los trailers y todo. Pasan unos meses, no muchos, no sé, 2, 3 meses, algo así. Y entonces, pues cuando yo me pongo a remodelar la casa. Y
Y un día me habla y me dice, oye, Mari, fíjate que van a arreglar aquí, van a tumbar el departamento que tengo aquí y todo. Me voy a ir al departamento, el que le había cambiado de Everardo. Ujú. Sí, ahí está bien. Dice, para cualquier cosa que se necesite, ahí estoy, ¿eh? Está bien. Me dan el presupuesto de lo que yo iba a hacer aquí en la casa. Para esto me dice mi papá. El día que él me habla, al siguiente día, en la noche llega mi papá y me dice, oye, hija, Rigo ya no está en el terreno, ¿eh? Le digo, no, pa. Le dije, sí, Y él me avisó, se fue al departamento porque van a tirar ahí. ¿Él te avisó? Le digo, sí. Dice, sí, es que yo vi que hoy sacaron todos los muebles y todo, pero si él te avisó, qué bueno que ya te avisó él. Así quedó. A los 2, 3 días me viene la arquitecta a dejar el presupuesto y agarro, así como me lo trajo, dije, ahorita mismo voy y se lo llevo antes de ir por los niños a la escuela. Me voy al departamento y subo. Cuando llego ahí, estaba el que entonces era representante, se llamaba Higinio. Estaba sentado en la escalera. Y cuando me ve, así como que dice, ¿y este señor qué hace aquí, no? Pálido. Sí, y le digo, ¿qué hace ahí, Higinio? Dice, es que vamos a una entrevista, dice, pero pues, Rigo está dormido. Como diciéndole, mejor váyase porque él está dormido. Ni entres, ¿para qué? Uh-huh. Y entonces le dije, sí, está dormido. Bueno, pues aquí esperamos juntos. Y como palabras mágicas en eso, ¡plac!, se abre la puerta. Y la puerta se abre para adentro. Se abre la puerta, sí, y era la fulana. La que te dijo que no. La que me dijo que no. Embarazada. Ya por segunda vez. ¿Y Rigo en dónde estaba? ¿Estaba allí con ella? Se abre la puerta, la veo, le aviento la puerta y me meto. Y me meto hasta el fondo, hasta la recámara. Y estaba Rigo sentado en la cama, recién bañado. Estaba arreglando para la entrevista. Y se estaba poniendo los calcetines. Y oyó los pasos y me paro así en la puerta. Y me quedo viendo. Y me dice, ¿quién era? ¿Le dijiste, Higinio, que ya voy? Y le digo, era yo. Tras. Y se le cayó el calcetín de la mano, se le cayó todo, la cara, todo. Y le digo, lo bueno es que no era cierto, ¿verdad? Le dije, pero está bien. Porque son igualitos de mierda los dos. Y pum, ahí está el presupuesto, quiero ese dinero en 2 horas. Y me salí. Y ahí se te cayó todo. Todo, el mundo se me derrumbó. Todo. Los 12 años de matrimonio, o sea, yo no podía entender, o sea, en qué momento había pasado. Uh-huh. Yo no. Nunca lo viste venir, nunca sospechaste nada, No. nunca hubo indicios, nada. No. Entonces ahí es cuando yo me separé de él. En ese momento él ya no veía nada. No. Ya No, ya esto fue en el 86, 87 más o menos. No, él ya no veía. Él deja de ver en el 85, Uh-huh. justo con el tema del temblor. Así es. Y a partir de ahí es que él se empieza a involucrar tanto en este tema de drogas, Sí. alcohol, Exactamente. porque eso fue lo que acabó con En su ese historia. momento, a partir de ahí, Rigo se empieza a autodestruir y a mí ya me había destruido, ¿me entiendes? ¿Cómo vives esa parte tú con tus hijos? ¿Cómo los proteges? Porque al final, pues era el papel que te correspondía hacer ya en ese momento, cuidarlos a ellos. ¿Cómo logras Pues hacerlo? mira, yo creo que, yo no sé si fui buena o mala madre, pero yo seguí mi vida, yo seguí con mis hijos lo más normal que se podía. Eso sí, le exigía todo. O sea, aquí no va a faltar nada en esta casa. Porque además ese fue su compromiso. Ese fue su compromiso. Claro. Ese fue el contrato matrimonial. Entonces, eso sí, si me salía con que hoy no los puedo ver o lo que sea, y llegaba momentos en que el viernes en la tarde yo recogía a mis hijos a la escuela y se los dejaba.
Yo no era de las que no ve a los niños. No, al contrario. Él quería tener hijos. Pues se iba a ser responsable de los hijos. Y yo me volví muy exigente, la verdad. Muy, muy exigente y muy... ¿cómo se puede decir? No te puedo decir que... Muy autoritaria, ¿me entiendes? Ahora sí, tienes un departamento, pero si es tuyo, es mío. Entonces yo aquí entro cuando quiera. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas. Y él los aceptaba. Pues al final era su esposa. Exactamente. Era su familia, ¿no? Exactamente. Claro. Y eso siempre lo demostró en todas partes, ¿me entiendes? Porque a pesar, en ese tiempo creo que era cuando ellos se iban con él. Eso del autobús que se movía y todo, era en ese tiempo. O sea, él seguía llevando a sus hijos a los programas de televisión y llevando a sus hijos a las tocadas, y ¿me entiendes? Porque esos eran sus hijos. Sí, él seguía siendo papá y haciendo lo mejor posible como papá. Exacto. Y yo haciendo mi parte por acá. No sé si mis hijos estén de acuerdo conmigo. No sé si les hizo falta algo. Yo creo que les hizo falta a su padre, sí, y lo entiendo y lo reconozco, porque para ellos no fue fácil. De repente mi papá ya no viene a la casa, ¿me entiendes? No sé si ahora que ya son mayores lo entiendan y que tienen sus propias vidas, lo entiendan, pero hay algo, y te voy a decir algo, Rigo me lo dijo cuando ya estaba antes de morir. Una recomendación que me dijo: nunca permitas que a nadie te falte el respeto, porque mucha gente se te va a echar encima. Así me lo dijo, ¿me entiendes? Entonces, él no podía en aquel momento, yo no iba a agachar, él sabía que yo no iba a agachar la cabeza, ¿me entiendes? Y él sabía que había hecho mal. Incluso lo dijo en un programa con Verónica Castro: yo no le pido a Dios que me perdone, le pido que me castigue para no volverlo a hacer. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, pues ya, después ya los años pasaron. Él fue cada vez a peor, a peor, a peor. Y bueno, después nos volvimos a encontrar. Mis hijos siempre, yo a estos los mandaba siempre: vayan a ver a su papá. Y vayan a ver a su papá. De repente yo le iba a hacer algunas visitas. Se separó de esta mujer lo hizo pedazos en todas las maneras y formas que pudo haberlo hecho, acusándolo de cosas que Rigo nunca pudo haber hecho. O sea, no porque yo lo quiera defender, ni mucho menos, porque era un ser humano y tenía su carácter y su manera de ser. Pero Rigo nunca, no era capaz de abusar de un menor, por ejemplo. ¿Me entiendes? Y menos de una que se suponía que era su hija. Entonces, hubo muchas cosas en las que tuve que intervenir para ayudarle a volver a salir adelante, ¿me entiendes? Cuando Rigo murió, ustedes seguían separados, porque entiendo que regresaron en algún punto, pero cuando él muere, ¿estaban separados? Él murió aquí. Ok. Nosotros, de hecho, mi hija fue la que en el primer momento, la que lo sacó del departamento y lo llevó. Sus 4 hijos. Ellos fueron los que lo sacaron del departamento y lo llevaron al hospital. Estaba en unas condiciones deplorables. Estaba mal porque tenía una semana de tener diarrea. Y la mujer, esta Leonor, que vivía ahí, no nos avisó. O sea, Leonor me avisaba, por ejemplo, Mari, es que Rigo se puso muy mal, no sé qué. Yo varias veces me fui en la madrugada para llevarlo al hospital porque tenía sobredosis. Pero ¿quién le daba eso? Leonor. Leonor, si no era ella la que iba y lo compraba, era la que lo recibía. ¿Me entiendes? Pero hasta que se atacaba, entonces era cuando me hablaba, y ahí iba yo. Cuando lo metió esta mujer, la otra, Teresa se llama, lo metió al psiquiátrico, no me avisaron. Él me llamó del psiquiátrico. ¿Cómo consiguió que lo dejaran hacer una llamada? No lo sé, pero lo hizo. Y siempre venía. Claro, a su lugar seguro.
Desgraciadamente, cuando ya habíamos él y yo llegado a un acuerdo de que se iba a quedar 3 meses, no, mes y medio creo, y después se venía para la casa, para aquí, En el psiquiátrico. ajá, Ujú. vino su hermana Ilsa y se lo llevó a Matamoros. Ilsa, José Ángel y venían los hijos de Ilsa, no recuerdo cuáles, pero yo los vi pasar cuando yo estaba ahí en el psiquiátrico. Estaba yo en una sala y los vi salir del jardín. Y luego el día que se lo llevaron, ese día yo iba a ir por él, en la tarde. Ya había quedado yo con el director del hospital. Vino José Ángel como a las 11, 12. No sé por qué, porque nunca había venido. En todos los años que yo tenía de vivir, nunca había venido. Y ese día vino de visita. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Entró, se sentó en el piano, como hace tiempo. Y yo lo sentía raro. Y luego ya se fue. Y cuando llegó al hospital, a las 4 de la tarde, que me lo iban a entregar, pues resulta que Ya no no, estaba. sí se lo llevaron. Sus hermanos vinieron por él. O sea, él vino aquí a entretenerme para que yo no fuera a llegar en lo que las otras se lo llevaban. Y eso detuvo muchísimo su recuperación. Por supuesto. Lo trajeron aquí y aquí murió. Eso fue ya en el 2005. Ujú. Muere el 27 de marzo de 2005. Domingo a las 5 de la tarde. ¿Cómo te despediste de él? Mira, yo me despedí de él trayéndole una coca. Había estado pidiendo y que quería una coca y que quería una coca y él tenía paralizado ya todos los órganos, entonces sus riñones no estaban trabajando, por lo tanto no podía tomar líquidos. Y lo único que el doctor le había autorizado, le compraba yo una leche que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una leche de así sin grasa y tal. Y le gustaba mucho. Y el doctor decía, esa désenla, denle la que quiera. Pero había estado pidiendo coca, y coca, y coca, y coca. Y ese día yo me fui al mercado a comprar los víveres y demás para hacerle de comer. Me acuerdo que le traje pescado pero cuando llegué con las cosas, traía una latita de coca y llegué. Y le digo, Rigo, te traje algo. Y me dice, surprise, surprise. Le digo, sí, una coca. Le dijo, sí, una coca. Y ya se la abrí y se la dejé ahí. Se tomó su coca, bien feliz. Yo me bajé a cocinar y en eso baja Christopher. Estaba yo, creo, contigo que estaba con Malú aquí cocinando. Y Christopher se quedó arriba, uno de los hijos, que no es mi hijo. Y entonces, y bajó y se paró ahí en la puerta y le hizo una seña a María Luisa. Y pues ya había fallecido. Estaba con una enfermera, le contratamos una enfermera, 24 horas. Y sus hijos, y yo. ¿Cómo es el adiós de una estrella de ese tamaño? Porque hay que vivir el luto del artista, de todo lo que pasa fuera, de los medios, de la gente que lo lloró muchísimo, que al día de hoy lo siguen recordando, le siguen haciendo eventos, que ya hablaremos de eso. Y está el luto de la esposa, de los hijos, de los hermanos. ¿Cómo lo vives? Mira, cuando él muere, bueno, yo, desde que él entra al hospital, yo tuve un apoyo enorme de la Sociedad de Autores y Compositores, que yo cada vez que puedo les agradezco en el alma y creo que siempre voy a estar en deuda con ellos porque me dieron el apoyo y me hicieron saber todas las, ¿cómo se dice? O sea, los beneficios. Los beneficios que él tenía que yo no sabía. Pudieron haberme ni siquiera mencionado, pero lo hicieron. Entonces yo estoy muy agradecida con la Sociedad de Autores, en especial con la señorita Rosario Díaz, porque fue ella, siendo la administradora, fue ella quien estuvo conmigo en su celular privado y demás para apoyarme. Entonces, pues mira, ese día él fallece
y no sabíamos, yo nunca había llevado a cabo ni trámites ni absolutamente nada de un difunto. Yo nunca había, a mí no me había muerto nadie. Mi mamá, pero eso fue otra cosa. Y la verdad no sabía yo cómo actuar. Entonces, pues de primera instancia se le llamó al doctor que lo atendió y que venía a verlo, y a él fue el que nos guió, que nos dijo llamen a una ambulancia, porque tienen que venir a dar fe. Y ahorita voy para allá. Entonces no había ambulancias, no había. Entonces de repente llegó una que creo que era privada, pero que había venido por acá a algo, y entonces conectó con las de gobierno y los mandaron a ellos. Total, llegaron, dieron fe. Yo creo que no habían llegado aquí a la salida de la privada cuando dieron aviso a la prensa. Porque salieron ellos y el teléfono de la casa empezó a sonar y sonar y sonar y sonar, y yo, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Y ahora? Finalmente, y todos estaban, no sé, o sea, ahora se me figura como las granjas cuando andan todas las gallinas de un lado a otro, claro. Así todos, sí. Así todos, o sea, los muchachos, porque nada más estábamos los muchachos y yo. Después llegó la mamá de Teresa, llegó Teresa y la mamá de Teresa. Y y los muchachos estaban tirados encima de él en la cama, Sara y Gibran, lo tenían así, y llore, y no sé los demás dónde estaban, pero te digo, yo así como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Espero que llegue el doctor, no espero que llegue el doctor. Llegó Fernando, el doctor, llenó el certificado, y él venía con unas monjitas del Santa Coleta, donde estuvo internado Rijo, y ellas llegaron y ellas lo ¿cómo se dice? Lo prepararon, sí, como que vendaron todo el cuerpo. Ellas, las monjitas, estuvieron platicando con él, se despidieron de él y todo, y en ese momento yo hablé con la señorita Rosario. Ella mandó a los de la funeraria, porque me preguntó ¿dónde quiere? Y le dije, pues la funeraria que estaba en ese momento mejor era Galloso, y ya le dije, pues ahorita yo hablo a Galloso y le mando a las personas, y pues, o sea, a mí, yo no me pude ni despedir porque era una cosa tras otra, y ya, bueno, se lo llevaron, y ya más tarde fuimos a la funeraria. Yo llegué como a las, ¿qué sería? 10:30, por ahí. Ah, cierto, ella se fue primero. Y entonces vino la segunda parte, ¿verdad? Entonces resulta que llegamos y estábamos muy bien ahí, teníamos puesta la música de Rigo, estábamos pues nosotros pretendíamos esa noche velarlo a puerta cerrada como familia. Okay. Eso era lo que pretendíamos. Pero llegó uno de los supuestos hijos a hacer escándalo, y bueno, de ahí empezó el tormento. Pues estaba mi hijo también, y el tipo pues rompió una silla y no sé qué tanta cosa hizo. Finalmente se fue. Al siguiente día sabíamos que iba a llegar la gente, sabíamos que tenía que estar al público, claro, porque ¿por quién era? Claro, era un ídolo. Y efectivamente ya se abrieron las puertas y demás. Hubo algo muy satisfactorio para mí, y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta la gran persona, lo grandioso de Rigo Tobar. No de Rigoberto Tobar García, mi marido, de Rigo Tobar. Porque estábamos en el velorio, había mucha gente ya y demás, pero había fallecido una persona, una señora de la familia López Portillo. Y había ido el cardenal Íñiguez a hacer una oración. Y por él,
cuando supo que estaba Rigo, él bajó hasta la capilla y fue a bendecir el cuerpo de Rigo. ¿Tú te das cuenta que un cardenal por voluntad propia diga, está Rigo aquí? Voy a bendecirlo. Eso fue algo que a mí me pareció un gesto increíble de él. Y bueno, ya después vino todo el acabose, ¿no? El que llegaron, tumbaron la puerta, porque iba a haber una misa. A ver, yo nunca prohibí la entrada de nadie, de absolutamente nadie, pero iba a haber una misa y entonces ya había llegado el padre y yo pedí que todos los que cupieran entraran y cerráramos la puerta para que no hubiera un desaguisado durante la misa. Uh-huh. En eso estábamos, ya se había cerrado la puerta, ya estaba, porque incluso hasta organizamos a las personas para que hicieran un recorrido y fueran pasando todas ahí. No creas que a la orillita, no, verlo en el ataúd. Uh-huh. Y eso se hizo. Y hay videos donde está la gente pasando. Entonces después va a empezar la misa y ya estaba el padre ahí y entonces pido que cierren la puerta para que empiece la misa. Y ahí fue donde llegaron los disque hijos y otros hijos y otros hijos y otros hijos y rompieron la puerta porque estaban asusando a la gente que no había cabido. Es que no nos dejan pasar y queríamos ver a Rigo y no sé qué y por qué no cierran la puerta, pero ellos fueron los que estaban asusando a la gente para que la gente se prendiera y dijera, pues sí, esta señora, ¿por qué? ¿Quién se cree para eso? Exactamente. Uh-huh. Y fue por eso que rompieron la puerta. Entonces ya entraron y fue un desastre porque... bueno, creo que en los mejores bailes de Rigo pasó exactamente lo mismo que en los bailes. Porque generó lo mismo. Estábamos nosotros alrededor del ataúd y el ataúd para allá y para acá y lo aventaban y lo aventaban. No, pero como estaba sobre una plataformita, yo le decía, agarren el ataúd porque si se lo avientan hasta allá se va a caer, se va a salir el cuerpo, se va a hacer un desastre aquí. Pero fue como en un baile. Esa fue su despedida. Entonces... En medio de toda la gente. En medio de toda la gente. Eso fue lo que lo caracterizó durante tanto tiempo. Exactamente. El entrar en medio de toda la gente, el convivir tanto con ellos, en sentirse, demostrarle a la gente que él era de ellos, ¿no? Así es. Y así se fue. Uh-huh. Cumple 20 años. Este 27 de marzo cumple 20 años. Hoy, a 20 años, ¿qué te queda de Rigo? Pues me queda todo. Mira, me quedan muchos recuerdos bonitos. Me quedan 4 hijos. Me queda una historia fabulosa que, aunque yo ya la haya comenzado con esa historia a mis 13 años, no me arrepiento de haberla vivido y si volvieran a ser, me gustaría volverme a casar con Rigo, pero con más madurez. Porque creo yo, fíjate, pienso ahora que si yo hubiera tenido más edad en aquel momento, no hubiera pasado eso, ¿me entiendes? A lo mejor yo hubiera dicho, pues sí, pero fíjate que las cosas así ahora van a ser, pero sí, aquí en tu casa. Bajo tus decisiones. Exacto, y tus reglas. Exacto, pero eso lo pienso ahora. Claro. En ese tiempo tenía 23 años, creo, más o menos, no recuerdo, pero por ahí. Mi hijo Gibran tenía como 1 año y medio, todavía tenía 2 años. Entonces... creo que en este momento, con la madurez que tengo ahora, las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero no me arrepiento de nada. Creo que tenemos un legado que nos pertenece, que es fabuloso. O sea, una historia de vida, una historia de música, una historia de hechos que cambiaron totalmente la cultura musical de este país. Uh-huh. No sé, creo que tengo demasiado que a lo mejor, pues de no haber sido Rigo, haberme casado con otra persona, pues no lo tendría, ¿verdad? Pero un agradecimiento y una felicidad enorme de haber formado mi familia con un hombre como él, porque a pesar de muchas cosas que pasaron en nuestras vidas, él fue un hombre responsable, un hombre muy amoroso con mis hijos,
mm, orgulloso de los hijos que tuvo. No sé, son tantas cosas que no las podría resumir sintetizar en una expresión, vaya. ¿Lo perdonaste? Claro, por ¿Te supuesto. perdonaste? Mira, batallé. O sea, a él lo perdoné. Y lo perdoné mucho tiempo antes de que falleciera. Creo que lo perdoné como por ahí del año 94. Y yo sí batallé un poco para perdonarme a mí misma. ¿Me entiendes? Porque como te vuelvo a repetir, a lo mejor si hubiera sido otra época en mi vida con más madurez, con más conciencia, con menos problemas, no hubiera reaccionado igual. Pero creo que por algo pasan las cosas. ¿Qué le dirías a esa Isabel que conoció a Rigo? ¿Qué le dirías? Ten cuidado con esto y vas a disfrutar mucho esto. ¿Qué le dirías? Mira, no, yo no le advertiría nada. Creo que lo que pasó y pasó por bien. Y yo estoy bien, estoy feliz, estoy tranquila, vivo en paz conmigo, con mi conciencia, con mi marido, con mis hijos. O sea, no soy una persona que tenga que estar recurriendo a argucias, ni mucho menos para conseguir lo que quiero. Me muestro con la gente tal y como soy y me hago respetar y hago respetar a mi marido. A veces no les gusta, pero pues lo siento, así soy. Tengo el carácter, creo que es suficiente para poder, si ya pasé por todo lo que he pasado, lo que viene ya es disfrutar. Claro. ¿A qué vino Rigo a este mundo? Él dice que él tenía una misión y esa misión la cumplió. ¿Cuál era? Lo que él hizo. O sea, él lo que quería era hacer música y que todo el mundo la disfrutara. Quería que no hubiera distinción entre las clases sociales, exactamente, que la música fuera universal, o sea, así como aceptan la música clásica, así que aceptaran la música popular también. Que se le tuviera la misma admiración por decir, este es un ejemplo, al mariachi que a la sinfónica. Este es un ejemplo. Sí. Que se reconociera los talentos, que no porque tú cantaras una cumbia, no fueras lo suficientemente bueno e inteligente para crear ese tipo de música como lo es, no sé, ¿qué te puedo decir? No sé con qué lo podría comparar, con una música de cámara. O con un concierto de violín, con un requinto como el que él metía en todos sus, ¿me entiendes? Que hubiera este tipo de fusiones de todos los grupos, de todos los géneros. Él cuando él ya estaba grabando el álbum de banda, él dijo, y luego vienen las fusiones, lo que está pasando ahorita. Porque él tenía esa visión, ¿me entiendes? De muchas cosas. No, que nada bueno, más. las fusiones las hizo él desde antes, metiendo muchos acordes de rock dentro de su música. Pero yo estoy hablando géneros. Ok. O sea, por decirte, ¿has escuchado a un Alejandro Fernández con alguien que canta esto es reggaetón? ¿Me entiendes? A eso él se refería, porque que eso iba a venir después y lo estamos viendo ahora. Así es. Así es. Y como eso, muchas otras cosas. Él, por ejemplo, cuando lo de su vista, él decía, es que en más adelante va a haber unos ojos robóticos. Y yo ya he visto que ya han sacado reportajes, ¿me entiendes? Que decía, ojalá y a mí me hubiera tocado para ahorita yo ponérmelos. Pero él ya hablaba de eso. Y de muchas otras cosas más. Que ahorita no se hablan, ¿verdad? Yo digo que en ese tiempo no se hablaban. De los aliens, por ejemplo, con los que él tuvo contacto. Él decía que tuvo contacto con aliens.
¿Cómo fue eso? En una ocasión que venía de Cuernavaca, venían en el autobús y en la carretera y de repente se iluminó la carretera y le dijo al chofer, párate, Enrique. Se bajó y era una nave donde bajaron 3 seres con los que estuvo hablando. Y llegó y me dijo los nombres. Y eso nada más al señor Maussan, que lo acusan de que está mal, lo ha hablado, ¿no? Pero existió. Sí, fue alguien que marcó la historia, ¿no? Es un antes y después, pero es un antes y después en la gente, en la música, en el país, en su familia, en tu vida, en la de sus hijos. O sea, es un antes y un después, Así es. Rigo. Y ahora que cumple 20 años, creo que estaría increíble que nos platiques qué va a pasar. Esta es la primera vez que se le va a hacer un reconocimiento a su nivel. Sí. Cuéntanos qué va a suceder. Bueno, esto va a ser en Matamoros. Van a ser 4 días, del día 27 al 30 de marzo. Vamos a hacer, pues se van a hacer varias cosas allá. Vamos a tener pues una ceremonia en el mar, donde depositamos sus cenizas. Después se va a poner la primera piedra de un mural que se va a hacer en el lugar en donde había estado colocada la estatua. La estatua se va a develar ahora cerca del museo. Va a haber también el siguiente día, el 28, un concurso de el doble de Rigo Tobar, que hoy creo que va a estar muy bien. Y también se va a exhibir la película, el documental, que ya está, creo que como remasterizada, se podría decir, más clara para que la vean en la plaza principal. El día de su cumpleaños es cuando se va a hacer la develación de la estatua. Se hizo la entrega del traje que usó en el comercial de los cigarros Fiesta. También se va a inaugurar se va a colocar ya en el museo. Se va a hacer un concierto, se va a grabar un programa para que lo disfrute todo México. Y al siguiente día tendremos por la segunda edición de la carrera Rigo Tobar. Entonces son 4 días que vamos a tener mucha fiesta. Isabel, muchas gracias por compartirnos un pedacito de todo sí. lo que yo diría, lo que no puedo decir lo que fue, porque sigue siendo, no, lo que es. Porque sigue marcando muchísimas cosas en la música de este país. Gracias por dejarnos estar en tu casa, por abrirnos las puertas, por abrirte tú, por contarnos estas cosas que de pronto son tan personales que tal vez nunca habíamos escuchado. Y tengo muchas cosas más personales que contar, pero a veces el tiempo es corto y después tenemos que hacer varias segundas, terceras y cuartas partes, pero yo con mucho gusto, yo quiero que el público se entere de quién era Rigo Tobar el hombre, porque hay tantas leyendas urbanas alrededor de él y que no son, algunas no son agradables, otras sí, pero descabelladas, que no tienen nada que ver, pero yo con todo gusto estoy siempre a la disposición para platicarles más de Rigo. Muchas gracias, Isabel. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por haber visto este capítulo. Vienen muchos más. Síganos, denle like, compartan. Ya conocen nuestras redes sociales. Aquí estamos, vamos a seguir, vendrán muchas sorpresas. Y Rigo es amor. Rigo es amor. Es mi cicatriz.